Y mira que una de las cosas que siempre se dice es que el fútbol es un deporte tan maravilloso que no deja de sorprendernos. Y yo creo que lo de hoy va a ser absolutamente sorpresivo porque sí, vamos a escuchar a Moy Llorons, muchachos, hablando y rajando del Fútbol Club Barcelona, del Laporta y compañía, algo que yo definitivamente no me lo esperaba. Quizás algunos de ustedes sí, aunque no ha sido tan bestial, creo que ha sido bastante contundente. Creo que eso para mí es motivo suficiente para colocarles este clip. Ha vuelto la liga al día, ya lo hemos dicho, es uno de los programas que más me gusta reaccionar porque Moy Llorons nunca nos deja sin contenido, es absolutamente maravilloso lo que es capaz de hacer. Y bueno, en este video van a entender por qué les digo esto, ¿no? Pero esta vez, bueno, no le encontré un par de segunditos ahí echándole mierdita al Madrid. Pero la realidad, muchachos, es que me quiero centrar el día de hoy porque no pasa todos los días o pasa muy pocas veces. Ha estado rajando el Barça y eso para mí es algo de suma importancia, de verdad se los digo. O sea, si ustedes ven a Moy Llorons rajando, yo no puedo venir a colocarles algo que está hablando mal del Madrid porque es algo más habitual. Esto es algo que hay que escucharlo y deleitarse porque me parece que tiene absoluta razón. Por mucho que nos sorprenda, es algo que es una realidad absoluta, muchachos. Vamos a empezar para no enredarnos mucho y este es el primer clip que les quería colocar, hablando un poco del Barça y la situación y toda la cosa. Hansi Flick insiste en que él no quiere que se vaya el futbolista. Al club, ¿qué quieres que te diga? Cada vez le hace menos pena el que pueda venir el Chelsea a poner una cantidad de millones de euros y llevarse al jugador, aunque eso sea debilitando el proyecto de Hansi Flick y aunque eso signifique que el entrenador se pueda mosquear con el club, que es un mosqueo que ya viene de semanas atrás. Pero bueno, la noticia es esa a esta hora, que Xavi Simons está cerca de firmar su contrato o está cerca de acordar su salida del Leipzig para ir al Tottenham y eso le abriría las puertas directamente para ir a Stamford Bridge. Es llamativo porque mira, una de las cosas que quería colocarles en este clip es el hecho de que él dice muy claramente que al Barça cada vez le hace menos pena, sí lo dice claramente pena, el hecho de que Fermín pueda marcharse. A mí me da mucha risa porque Fermín era el nuevo no sé qué y bueno, van a terminar traspasándolo entendiendo que bueno, es algo que el Barça debía hacer hace mucho tiempo por un tema económico, sencillo, una sencilla razón, un tema exclusivamente económico. Y no deja de sorprenderme definitivamente, ¿no? Es que es llamativo y ojo porque lo que cuenta Moy Llorons es que Flick está un poco mosqueadito al respecto. Yo creo que lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, vamos a ver si el Barça es capaz de repetir la temporada pasada, si Flick va a tener el mismo ánimo, las mismas ganas, la misma capacidad de resolver muchas cosas, si algunos futbolistas van a estar igual de enchufados que la pasada temporada. Y ahora esto de Flick, que bueno, no le inscriben a algunos futbolistas, pasa aquel tiempo, pasa lo otro, me parece de verdad que puede ser una temporada bastante divertida. Ojalá yo tenga razón, no para echarme como quien dice, ponerme una medalla, sino para decir, wow, hemos disfrutado de una vez más del antiguo Barça, ese que nos hizo reír tanto. Pero sigamos escuchando porque, ojo, quería colocarles eso, que Flick no está nada conforme, vamos a decirlo, dejarlo hasta ahí, con que se le estén marchando los futbolistas, en este caso futbolista que considera importante. Y ojo, porque a mí me pareció un futbolista interesante el tal Fermín este. Ahora, Rodri, también puede ser un interés de la directiva en venderlo. Independientemente de que lo vean un jugador de futuro o no. Porque hay futbolistas que siguen sin ser inscritos. Y quedan 3 días para que se cierre el mercado. Es decir, y hace tiempo que el Barça coquetea con la posibilidad de vender a un jugador. El club puso en lo que etiquetamos como un bullying mediático a Frenkie de Jong, a Ronald Araujo, a Marc-André ter Stegen, todos para que fuesen vendidos. Y no se consiguió. Bueno, pues si de esa manera no se puede conseguir, vamos a ver de otra. Vamos a ver cómo acaba la película. Evidentemente, el lunes a la medianoche lo sabremos. Es muy llamativo y repito, que lo venga a decir un tipo como Moy Llorons, que es alguien que ha estado consumido por el relato durante muchísimo tiempo, muchachos, es muy significativo, es algo que yo tengo que añadirles aquí y me parece bastante interesante porque él dice que hay que recordar que hay jugadores que no están inscritos y que en su momento, prohibido olvidar que Laporta dijo que el Barça no está en la regla 1-1 porque ellos no querían, así de sencillo, lo dijo así de claro y de descarado, y eso es algo muy, muy interesante. Y sobre todo también el hecho de que este hombre añade, y es algo que le voy a reconocer pese a su demencia que le entra a veces, este hombre siempre ha aclarado algo y se ha posicionado en contra de la manera en la que el Barça intenta sacar futbolistas. Esto
lo dice él muy claro, un bullying futbolístico o mediático que se le han hecho a futbolistas como Frenkie de Jong, como Ronald Araujo, futbolistas como recientemente Marc-André Ter Stegen con el tema este de la lesión y que él no quería firmar y que al final prácticamente fue sometido a eso porque a lo que se exponía Ter Stegen era absolutamente horroroso. Y si no, bueno, repasen algunos futbolistas que han tenido algunos problemas incluso con el tema legal que les han robado dentro de su casa y todo por ir en contra un poco casualmente de lo que espera el Fútbol Club Barcelona. Es que es bastante significativo y repito, imagínense lo grave, lo heavy que debe ser todo esto, muchachos, que viene un tipo como Moy Llorons que ha estado, muchachos, o sea, creo que muy poca gente ha estado tan consumido por el relato como Moy Llorons y que venga un tipo como este a reconocer estas verdades que, bueno, de absolutamente nadie se le escapa. Yo creo que no deja de ser significativo. Y cerramos con esto porque me parece que esto es lo más heavy de todo lo que ha dicho y obviamente no puedo estar más de acuerdo. Es que lo firmo ya mismo. De este chico y encima no, y luego otra cosa, se necesita una venta porque los famosos palcos VIPs aún no han sido aprobados. La auditoría que debería estudiar la liga para poder aprobar la venta de esos de 475 asientos VIP por 100 millones de euros y que supuestamente a revelar desaguisado, seguimos sin tener noticias de eso. Y van pasando los días. Y al final... Y los meses. En los días, los meses... Y yo te voy a decir que los años, porque, escúchame, la herencia del pasado hace mucho que se acabó ya la herencia. Es decir, y ha habido un margen de tiempo suficiente como acabar ya con la herencia y empezar a asumir errores, no errores, situaciones reales de lo que es el día a día de la entidad. Y si no se puede o no te aprueban las ideas que tú te creías que te podían aceptar para poder arreglar el desaguisado que te encontraste, pues a lo mejor tienes que dar un paso al frente y no te queda más que vender, aunque nadie en el club, ni el futbolista, ni el entrenador quieren que se vaya. Es que repito, muchachos, me parece demoledor. Sobre todo me quiero quedar con este último clip donde añade algo muy importante. Y repito, no es muy bestial, no es algo de que wow, que ha pedido a Laporta que dimitiera, pero ha ido directamente a señalar. O sea, él dijo, lo matizó un poco allí, dijo, mira, no es la herencia del pasado, ya eso definitivamente se acabó. Hay que empezar a asumir los errores, lo dijo, después lo matizó, pero todos entendemos hacia dónde va, que ya esta directiva ya no puede venir a hablar de lo que dejó Bartomeu, de lo que no, porque han pasado suficiente tiempo y se ha dicho muchas veces que si el Barça hubiera actuado de una manera diferente, quizás ya estuvieran mejor posicionados en ese aspecto. Quiero decir que no estuvieran pasando las de Caín para poder inscribir a un futbolista como Joan García, que puede influir Joan García con el salario que tiene, ¿no? Y ese tipo de cosas yo creo que van a ir directamente a señalar a Laporta. Y también se habló mucho pues de que sí, lo que dice Moy Llorons, que hay que dar un paso al frente. Si hay que vender un futbolista, pues tienes que venderlo. Han estado esquivando esa bala durante muchísimo tiempo. En parte gracias al gobierno, gracias a Tebas y a un montón de gente que ha estado ayudándole, pero parece que eso ha llegado definitivamente para directamente tener que hacerlo de manera obligatoria, ¿no? No sé qué les ha parecido este video. Lo que sí quiero saber es sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.